La empresa que arruinó Latinoamérica. Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos de Brasil, fue detenido en su lujosa mansión de Sao Paulo en el año 2015. Cuando se hizo pública su detención, todas las personas se sorprendieron y todos los políticos de la región se echaron a temblar. Marcelo Odebrecht pasó de ser el jefe de una de las firmas de construcción más grandes del mundo a protagonizar el mayor caso de corrupción empresarial. Su empresa gastó más de 800 millones de dólares en sobornar a presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países para conseguir contratos millonarios de obras públicas, y la lista de proyectos es interminable. Líneas de metros en Venezuela, un puerto de $1.000 millones en Cuba, tranvías en Colombia o la sede de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. El caso Odebrecht ha pasado a la historia como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. ¿Qué pasó con esta empresa? La empresa Odebrecht en 1953 hizo la primera obra pública para Petrobras, la famosa petrolera en Brasil, y colaborar con esta empresa fue lo que hizo estallar este caso en 2015, ya que el gobierno de Brasil investigó a Petrobras por su corrupción y descubrió a Odebrecht, que también estaba implicado. Por esta empresa de Petrobras, Odebrecht fue creciendo rápidamente, ya que fue construyendo carreteras, centrales hidroeléctricas y nucleares. Con el tiempo, la empresa de construcción acabó convirtiéndose en uno de los mayores grupos industriales de Brasil, con muchos negocios en el sector de la energía, y en 1979 Odebrecht empezó a operar en el extranjero con proyectos hidroeléctricos en Chile y Perú. Desde ahí, su estrategia para expandirse internacionalmente fue adquirir empresas de ingeniería y construcción en otros países, y de esta forma Odebrecht acabó teniendo proyectos en casi toda América Latina, en varios países de África y en Estados Unidos. En 2001, Odebrecht se volvió la mayor constructora de la región y una de las mayores del mundo. Sin embargo, en el año 2015 todo el crecimiento se vino abajo, de un día para el otro, cuando salió a la luz la mayor investigación de corrupción en Brasil. Esta se llamaba Lavacoches. Se descubrió que Odebrecht sobornaba a políticos para cerrar millonarios contratos en Petrobras y otras empresas estatales. La mayoría de las acusaciones estaban vinculadas a su unidad de construcción, así que sobornaban a cambio de leyes, regulaciones favorables para la compañía, es decir, quería tener una ventaja contra su competencia y ganaba las obras para luego aumentar los costos excesivamente. Cuando se descubrió toda esa corrupción, Marcelo Odebrecht fue detenido y al principio se negó a decir los nombres de los políticos que sobornó, pero al último no le quedó otra manera que hablar y delatar para bajar su condena. Esto fue un gran escándalo internacional, ya que decenas de políticos implicados de más de 12 países, y la peor parte se la llevó Brasil, porque fue el epicentro de toda esta trama. Por todo este escándalo, toda la constructora tuvo que pagar una multa de más de $3.000 millones.